fármaco que se utilizaba para disminuir el nivel de colesterol, para reducir el nivel de colesterol a nivel plasmático, que causaba rabdomiólisis. Igualmente se retiró del mercado. Algo parecido con el astenisol. El astenisol era un fármaco antihistamínico que se utilizaba mucho para el tratamiento de algunas manifestaciones propias de las reacciones alérgicas, rinitis alérgica, por ejemplo. Causaba arritmias cardíacas, se retiró también del mercado. La nimesulida, un AINE que se usó mucho allá por inicios de los años 90 del siglo pasado, se demostró que era muy hepatotóxico, también se retiró del mercado. Y luego un grupo de fármacos llamados COXIBs, como ven ustedes, Rofecoxib, Valdecoxib, Lumiracoxib, que eran buenos analgésicos, pero aumentaban el riesgo trombótico. Si mi paciente era, como el caso anterior que vimos, un paciente hipertenso, diabético, obeso, con hipercolesterolemia, tenía un cuadro de dolor articular, yo le daba Rofecoxib, le aliviaba el dolor articular, pero ¿qué le causaba? Mayor riesgo de trombosis, un infarto, un accidente cerebrovascular, y por eso estos tres fármacos se retiraron del mercado, porque aumentaban el riesgo de trombosis en pacientes con antecedentes de enfermedad cardiovascular. Existe, como les decía, jóvenes, un reporte para la farmacovigilancia. Si llegamos a detectar una reacción adversa grave que no se ha reportado antes, descargamos este formato de la página de Digemid y ahí completamos, ¿no? Datos del paciente, quién está notificando, médico, odontólogo, obstetriz o algún profesional relacionado al área de la salud, ¿no? ¿Qué medicamento es el que es sospechoso de haber producido esa reacción? ¿Cuál es su nombre genérico? ¿Qué laboratorio lo ha fabricado? ¿Lote? ¿Qué dosis se administró? Datos muy precisos, ¿no? Descripción de la reacción adversa, cuándo se inició, cuándo terminó, cómo evolucionó el paciente, si le causó la muerte, se recuperó o si todavía continúa alguna manifestación de la reacción adversa. Esto, jóvenes, es muy importante, esto que vemos acá. Esto nos resume el proceso de cómo se va estudiando un fármaco desde que nace la idea hasta que se aprueba y sale a comercializarse al mercado, ¿no? Primero existe algo que no está esquematizado acá, que se llama fase 0. ¿Qué es la fase 0? La fase 0 es la fase de estudios preclínicos, lo que sucede antes de probar el fármaco en seres humanos. Se conoce como fase 0 o fase de estudios preclínicos. Puede ser estudios en cultivo celular, modulación, ¿no? Se hace el modelado de ciertos fármacos en una supercomputadora. ¿Se acuerdan? Vimos en el seminario de la semana pasada. ¿Cómo se llaman esos estudios que se hacen haciendo modelaje de fármacos en una computadora y proyectándose cómo podría funcionar? Computarizada. No tiene un nombre en particular. In silico, muy bien. Estudios in silico. Todo eso, y también los estudios en animales. ¿Qué animales son los que más se usan, jóvenes? Ratas, ratones. Ratones. Lo que más se usa son ratones. En menor medida ratas y otros animales. Entonces, todos esos estudios, cultivo celular, modelaje en sílico, estudios en ratones, en ratas, todo eso es lo que es fase 0. ¿Qué se prueba primero? La eficacia, la selectividad y cómo actúa el fármaco. Esta fase 0 normalmente puede durar alrededor de 2 a 4 años, entre 2 a 4 años. Cuando el fármaco supera la fase 0, recién pasa a la fase clínica, a la fase de estudios en seres humanos. Y aquí viene lo que les mencionábamos. Primero la fase 1. La fase 1 estudia en un grupo pequeño de pacientes, voluntarios sanos, ¿no? No sé si alguna vez, seguro algunos de ustedes conocen Estados Unidos y han tomado alguna vez el metro. De repente han visto por ahí, porque es común, ¿no? Hay un anuncio en el metro que dice, ¿no? Laboratorio X busca voluntarios para un determinado estudio. Y pagan por eso, ¿no? Pagan. A veces, no sé, ¿no? $500, $1000 por participar de un estudio de fase 1. Incluso esto hasta a veces es medio caricaturizado en algunas películas, en algunas series, ¿no? De repente han visto por ahí. Entonces pasa mucho eso, que los laboratorios grandes, cuando están estudiando un medicamento, reclutan primero un grupo pequeño de voluntarios sanos.
para probar si ese medicamento es seguro y probar sus variables farmacocinéticas. Si es un medicamento oral, qué porcentaje se libera, cuánto se absorbe, cómo se distribuye, evaluar sus variables farmacocinéticas. Vean ustedes, un grupo pequeñito de pacientes, menos de 100 pacientes. Si supera la fase 1, pasa a la fase 2, entre 100 y 200 pacientes. Aquí sí ya se estudia los pacientes que van a usar el fármaco. Por ejemplo, si es un analgésico, pacientes que tengan algún cuadro de dolor, para evaluar si les alivia el dolor. Igual es un grupo pequeño, imagínense, de 100 a 200 pacientes. Tercero, viene, si supera la fase 2, pasa a la fase 3. La fase 3 es lo que se conoce como estudios multicéntricos. ¿A qué le suena esa palabrita multicéntricos? ¿Ah? ¿Qué será multi? Muchos, varios. ¿Y céntricos? Lugares. Lugares, ¿no? Multicéntricos son estudios que se realizan en varios lugares al mismo tiempo. Por ejemplo, estamos probando un nuevo fármaco analgésico. Lo probé en animales, lo probé en voluntarios sanos, lo probé en pacientes. Ahora me voy, ese fármaco que estoy estudiando aquí en Perú, voy a hacer un estudio que tengo 1000 pacientes en Japón, 1000 pacientes en Australia, 1000 pacientes en México y otros 1000 pacientes acá en Perú. En total, entre 1000 a 6000 pacientes. Se llaman multicéntricos porque se hacen así en varios lugares, en varios países. ¿Por qué creen que será importante hacer estudios multicéntricos en esta última fase? ¿Y por qué puede actuar distinto en diferentes partes del mundo? Diferentes metabolismos, ¿no? Seremos nosotros iguales que los esquimales, los rusos, los alemanes, que los brasileños. Más grandes. Algunos son más pequeños, más delgados, otros más altos, más grandes, ¿no? Entonces, nuestra constitución genética es distinta. Nosotros podemos metabolizar los fármacos distintos que un norteamericano, que un europeo, que un africano, ¿no? Entonces, una vez, ojo, vean ustedes, ¿cuánto dura la fase 1, fase 2 y fase 3? Aproximadamente entre 5 a 6 años. Entre 5 a 6 años. Recién cuando el fármaco supera todas esas fases, quizás se acuerdan ustedes, son jóvenes, pero ya no han estado tan niños cuando empezó la pandemia, ¿no? ¿Se acuerdan cuando empezó la pandemia y salían las primeras vacunas? ¿Qué se decía primero, no? Cuando todos pensábamos que nos íbamos a morir, en algún momento todos pensábamos que íbamos a morir, ¿no? Decían, ya salió, Pfizer está estudiando la vacuna, ¿se acuerdan? La vacuna ya está en fase 1, ya está en fase, ¿se acuerdan de eso? Ya está en fase 2 de los estudios clínicos. Porque las vacunas también han tenido que pasar por eso. Pero demoró 5 a 6 años en salir la vacuna. ¿Qué pasaba si sucedía eso? Ahí sí nos moríamos todos. Y en esos casos especiales, los periodos de tiempo se acortan, ¿no? Pero lo normal para un fármaco cualquiera demora entre 5 a 6 años. Una vez que supera todas las fases, recién ahí, el fármaco se aprueba y sale a comercializarse a nivel mundial. ¿Quién lo va a vigilar cuando se comercializa a nivel mundial? La farmacovigilancia. Recordemos que la farmacovigilancia es la fase 4 del estudio de los fármacos. No tiene una duración, va a durar todo el tiempo que el fármaco se esté comercializando a nivel mundial. Todo el tiempo. Solamente la parte de arriba. No vayamos a lo específico porque no nos interesa profundizar tanto. Solamente lo que les decíamos. Fase 1, voluntarios sanos. Fase 2, en pacientes que tienen la condición que yo deseo probar. Fase 3, estudios multicéntricos. Y fase 4, la farmacovigilancia, ¿no? Para terminar esto, jóvenes, ¿no? Siempre se preguntan, ¿por qué un medicamento de marca, un medicamento original cuando sale, por qué es tan caro? Vean ustedes. Se empezaron a estudiar, primero en investigación básica, fase 0, entre 10.000 a 25.000 potenciales moléculas que podían tener un efecto beneficioso. Un laboratorio X empezó a estudiar de 10.000 a 25.000 moléculas. ¿Cuántas superaron realmente esa fase previa y demostraron ser útiles para pasar estudios en animales? Solamente entre 10 a 20. Ingresan a estudios en animales. De esas 10 a 20 que se empezaron a estudiar en animales, ¿cuántas superan la fase de estudio en animales e ingresan a estudiarse en humanos? Solamente entre 5 a 10.
entran a la fase 1. ¿Cuántas superan fase 1? De 2 a 5. ¿Cuántas superan fase 2? ¿Cuántas superan fase 3? Este fármaco que salió a comercializarse tiene que soportar todo el gasto que se hizo en la investigación de todas las fases previas. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, si bien es cierto, la industria farmacéutica, obviamente, como toda empresa, busca ganar dinero, pero no pensemos pues que son la encarnación del mal, no son el demonio, nos quieren quitar nuestro dinero. No es así, ¿no? Simplemente tienen que sostener un gasto de investigación muy grande, ¿no? Obviamente, cuando un fármaco sale al mercado, en un primer momento, solo el laboratorio que lo investigó tiene derecho a comercializarlo. Solo ese laboratorio. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que puede durar ese monopolio para ese laboratorio? ¿Un año? No me suele empezar eso. Quisiera un año nomás. Imagínense que usted fuera la que ha descubierto ese fármaco. Usualmente entre 6 a 10 años. Usualmente para la mayoría de fármacos entre 6 a 10 años. En algunos casos especiales de fármacos raros que demandaron muchísima investigación, hasta 20 años. Pero lo usual es entre 6 a 10 años que dura la patente y solo ese laboratorio puede comercializar ese fármaco. Luego que pasa ese tiempo, se rompe la patente y cualquier laboratorio empieza a producir la misma molécula con otro nombre comercial. Muy bien, jóvenes, esto de redacción de receta lo vamos a ver la próxima semana en la parte práctica, ¿sí? Para no extendernos mucho y no encontrarnos con más tráfico del que ya vamos a encontrar. Bien, jóvenes, nos vemos la próxima semana.